Hola, buenos días a todos y gracias por asistir, como siempre, al webinar de los viernes a las 9:30 de NetGuiar, en el que hoy nos vamos a centrar en Arlo. Arlo es la solución de monitorización inteligente para el hogar y el pequeño o el negocio de NetGuiar, y en el que vamos a ver qué nos aporta Arlo, cuáles son las soluciones que disponemos en cada entorno y luego finalmente vemos una parte más práctica, demostrativa de Arlo. Bien, en primer lugar, Arlo, ¿qué nos soluciona? Bueno, Arlo es una solución de videovigilancia, monitorización, enfocada para aquellos entornos en los que se requiera tener una capacidad de poder visualizar, monitorizar un área concreta. No definimos un hogar o un negocio, o puede ser una zona de ocio o una segunda residencia, puede ser cualquier entorno de este tipo en el que, sobre todo, la necesidad del cliente sea el de tener un equipamiento que sea sencillo de instalar, en el que no requiera una gran infraestructura a nivel, por ejemplo, de cableado o poner puntos de red y demás dentro de su entorno, y que pueda casi grabar en cualquier lugar, en cualquier ubicación, tanto en el interior y en el exterior. Y que además ese cliente también le preocupe la estética y también le preocupe la calidad de esas grabaciones. Por tanto, no es simplemente Arlo, no es simplemente un sistema de vigilancia al uso, sino que es algo más. Es un sistema inteligente en el que nos permite y nos permitirá en el futuro también poder integrar con múltiples plataformas y poder realizar funciones que van más allá de la mera vigilancia. Por ejemplo, integración con Alexa, integración con diferentes plataformas o sistemas de domótica o de IoT, por ejemplo, integración con sistemas de alumbrado, de temperatura, es decir, cualquier sistema de domótica gracias a las integraciones con IFTTT o con aplicaciones como Wink. También desarrollo de funciones propias en Arlo, en la que permite, por ejemplo, la geolocalización para activar o desactivar alarma, la detección del movimiento y también la notificación en dispositivos móviles. Luego, bueno, son varios ejemplos, ¿no? Y con Arlo veis pues otras funciones más avanzadas que se hacen. Por tanto, como digo, no es solo un sistema de videovigilancia. Integra con IFTTT, con otras plataformas, como os decía. Esto nos va a permitir poder llegar más allá a la videovigilancia y poder crear un entorno complejo y de no solo un fabricante, y ser independiente de los protocolos propietarios de los fabricantes. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando estamos hablando de domótica o de IoT, el problema es que los fabricantes utilizan protocolos propios y es muy difícil la integración, sobre todo para un entorno doméstico o de negocio, ¿no? Nos vamos a un entorno profesional o de industria y demás, sí que hay otros sistemas, pero evidentemente son mucho más complejos de configurar, de implementar y luego también mucho más costosos. Bien, Arlo se integra con las plataformas de IFTTT, que lo que nos permite con IFTTT es crear recetas. IFTTT viene de if this, then that. Entonces, lo que hace es integrar condiciones con diferentes plataformas. Por ejemplo, integrar Arlo con Hue, integrar Next con Arlo, o bien Arlo con el calendario de iOS, por ejemplo, de Google. Cuando las baterías se están acabando, pues poder enviar una notificación y ponerla en el calendario, o también con la integración de luces, con detectores sensores de movimiento que se tengan por el hogar, activar la grabación cuando, por ejemplo, un sensor de movimiento de otro fabricante detecte movimiento en un punto concreto. Todo esto se permite realizar mediante una aplicación de forma muy, muy, muy sencilla, basada en objetos y gráficos. Por tanto, orientado a aquel cliente en el que se quiera hacer implementaciones más complejas, pero que no necesite un gran conocimiento, que no necesite contratar ningunos servicios de expertos en domótica.
Luego también Arlo es un producto que se caracteriza sobre todo por su sencillez, su facilidad de poder utilizar, instalar y también de utilizar sus funciones avanzadas, en las que permite la visualización de dispositivos, evidentemente móviles o desde cualquier lugar, sin tener que hacer ninguna configuración en ningún router ni abrir ningún puerto. Salía una vulnerabilidad esta semana respecto en cámaras IP, es un fabricante de cámaras IP, en el que esa vulnerabilidad la utilizaban para acceder y apagar las cámaras. Aquí, en este caso, con Arlo no es posible porque no hay una integración, o sea, no hay una apertura de servicios por Internet, sino que Arlo se integra directamente sobre el cloud, un cloud seguro, lineal y con un tráfico encriptado, de forma que no es factible el poder hacer este tipo de vulnerabilidades o de ataques. En el que la grabación no tienes que preocuparte de tener un destino de grabación, una tarjeta SD, una memoria USB, un disco, sino que la grabación se hace en cloud directamente. También veremos que tenemos la opción en USB. Dispone tanto es flexible, ya que muchas de las cámaras son tanto de interior como de exterior. También tienen todas visión nocturna, es decir, da mucha flexibilidad. Tiene un gran ángulo de visión para cubrir grandes zonas. El envío de alertas y notificaciones por push. También incluyen audio bidireccional para poder, como decía, no solo videovigilancia, sino que podemos detectar audio, activar la grabación por detección de audio, por ejemplo, o hablarle a la máquina. Y luego funciones más avanzadas, pues con el Arlo Baby, por ejemplo, capacidad de poder reproducir música o diferentes colores para crear colores de ambiente en la habitación del bebé. Bien, desde hace 3 años que lanzamos Arlo con la primera versión, la generación 1, Arlo se ha convertido en el mayor sistema de videovigilancia inteligente para el hogar, con ya más de 3 millones de cámaras vendidas, con más de 35 millones de streams por día, es decir, recibimos en nuestros sistemas 35 millones de streams, de grabaciones de nuestros clientes. Por eso es líder tanto en market share, tanto en Estados Unidos como en Europa, en este tipo de soluciones. ¿Y esto por qué? Porque desde el nacimiento de Arlo, su principal bandera ha sido la innovación. Es decir, tener un producto que sea novedoso, producto diferencial y que también a vosotros esto, ¿en qué os aporta? Os aporta el negocio, el poder ofrecer una solución totalmente diferente a lo que hay en el mercado, sin ninguna competencia, sin ninguna pelea de precios. Bien, ¿cuáles son las categorías de opciones que tenemos hoy en día? Tenemos las wire free, es decir, las cámaras totalmente sin cables, que funcionan con baterías o con pilas. Luego tenemos aquellas cámaras que están alimentadas de forma continua, ya puede ser mediante PoE o mediante alimentación continua. Luego tenemos, todavía no ha llegado al mercado de España, pero las cámaras LTE, para poder ser conectadas mediante LTE y con batería, de forma que se pueden ubicar en cualquier lugar sin necesidad de tener una red Wi-Fi o un plan de datos fijo. Y, por otro lado, Arlo Baby, que es una cámara focalizada sobre todo para la monitorización de los bebés. Además, dentro de los modelos hay todo un conjunto de accesorios que pueden ayudar pues, a completar la solución, tanto de montaje, de baterías, cargador de baterías, carcasas, sistemas de alimentación solar, por ejemplo, de alimentación de exteriores. Bien, con todo esto, ¿qué modelo escoger para cada situación? Bien, vamos a empezar desde el inicio. Arlo. Arlo es la primera generación de Arlo en el que hablamos de un sistema de monitorización basado en cámaras totalmente inalámbricas, sin cables, que son de interior y de exterior, con una grabación, una resolución de vídeo a 720p y con visión nocturna. Estas son alimentadas mediante pilas que pueden ser o en un solo uso o bien recargables. En el kit vienen ya pilas para cada una de las cámaras, son de un solo uso, luego se pueden añadir, como digo, bien pilas recargables o pilas también de un solo uso.
En todas estas cámaras se conectan en la estación base, Arlo, y esta es la que da conectividad. ¿Esta estación base cómo es? Es una estación base que es Wi-Fi, funcionando con 4 GHz, pero no es un Wi-Fi estándar. Es decir, no se puede expandir con un repetidor Wi-Fi, por ejemplo, o no se puede configurar dentro de una red Wi-Fi estas cámaras. Siempre se debe usar el radio de acción de la estación base. ¿De acuerdo? Si queremos mover la estación base, que estará evidentemente conectada a esta, al router o al switch que conecta a Internet, si la queremos desplazar, se puede utilizar, por ejemplo, un PLC para desplazarla, pero no podríamos, como digo, extender la cobertura Wi-Fi de esta estación base. Bien, luego tenemos Arlo Pro. Arlo Pro es la generación 2 que salió el año pasado, para estas fechas, hace un año casi, ¿no? Y que estas son cámaras también 100% inalámbricas, de interior y exterior, IP65 como la anterior, con una resolución mejorada de 1280 x 720 y también un ángulo de visión más amplio, 130 grados. Además, se incluye también una audio en los 2 sentidos y las baterías, ¿vale? Baterías recargables que permiten tener que no estar pendiente de ir cambiando pilas, ¿vale? Sino que se pueden cargar tanto directamente desde la cámara como con el cargador de baterías que se puede comprar adicionalmente. ¿Vale? Aquí lo mismo, funcionamiento exactamente igual. Tenemos la estación base y luego esta extiende hacia sus cámaras. ¿La estación base Arlo Pro puede soportar cámaras Arlo? Sí, es decir, la estación base Arlo Pro puedes poner tanto cámaras Arlo como Arlo Pro. Luego, cámaras con cables. Cámaras con cable tenemos Arlo Q. Arlo Q es de interior. Tiene una grabación en 1080p HD con también un ángulo de 130 grados. ¿Vale? También audio en los 2 sentidos. En este caso no lleva batería, es alimentada todo por cable, viene con un transformador de alterna a continua. Y dentro de su base se puede colocar ya en cualquier lugar, es una base también magnética y también puede colocarse tanto en la pared, en el techo, en cualquier sitio. Luego Arlo Q Plus. Arlo Q Plus añade a la Arlo Q, añade la función de un dispositivo que adapta la corriente a PoE. Por tanto, se puede alimentar mediante PoE. Mediante el switch PoE podemos alimentar la Arlo Q Plus. Además, de la Arlo Q también incluye una entrada para tarjetas SD, para poder grabar también en local. Tienen la opción de grabar en la nube y también grabar en local. Estas 2 cámaras tienen también la función o la suscripción de grabación 24/7. Al ser alimentados, tienen la capacidad de poder grabar siempre 24/7, mientras que las que he comentado antes, las Arlo, solo graban por acción de detección de movimiento o de audio o bien por grabación de forma manual, ¿no? Desde la aplicación. Bien, Arlo Pro 2. Arlo Pro 2, ¿qué incluye a Arlo Pro? Arlo Pro 2 se lanza este año se ha lanzado este año y lo que incluye es una mejora bastante diferencial, ya lo veréis ahora, la prueba que tenemos, en su sensor, de forma que es un sensor 1080p y que tiene una resolución, un vídeo mucho más nítido. Igual funciona con baterías, pero la diferencia es que en este caso podemos trabajar con cable o sin cable. Es decir, tenemos las 2 opciones, trabajar totalmente inalámbrico o con cable. Si la conectamos con cable, ¿qué es lo que aporta? Bueno, lo que aporta va a ser un IR pasivo con una detección de movimiento mucho más rápido, ¿vale? Va a ser mucho más rápido la detección de movimiento. Luego también podremos crear 3 zonas de actividad. ¿Qué quiere decir una zona de actividad? Pues, por ejemplo, imaginaos, estamos grabando en un salón, pero solo queremos grabar una zona, porque la zona donde está, por ejemplo, la ventana, no nos interesa porque puede saltar el movimiento debido al movimiento de las hojas o el movimiento de la calle. Solo queremos grabar en una zona. Por tanto, podremos utilizar zonas de actividad. Además, también se incluyen en las grabaciones 3 segundos previos de grabación. Es decir,
cuando se detecta el movimiento, se inicia la grabación va a tener en el momento de la detección de ese movimiento y de ese audio y 3 segundos previos. De forma que podemos ver, por ejemplo, de dónde ha venido ese movimiento o dónde ha venido esa acción. Luego también se incluyen analíticas de vídeo y de movimiento y muchas más cosas que se van a ir introduciendo en los siguientes meses. También nos permite la grabación 24/7 en grabación continua, como veíamos en las Arlo Q, también permite con suscripción de CVR la grabación 24/7 siempre que estén alimentadas. Bien, por tanto, ¿qué cámara escoger en todo esto? Bien, aquí es sencillo. Si necesita una grabación continua, las únicas opciones son Arlo Q, Arlo Q Plus o Arlo Pro 2. En este caso, la Arlo Pro 2 nos va a dar la opción también de exteriores. Es la única cámara que graba en continuo y en exterior. Luego también, para exteriores, evidentemente, podemos utilizar la Arlo Pro, la Arlo normal o la Arlo Go. Es la Arlo de LTE. Grabación de audio son todas las cámaras excepto la Arlo inicial, la generación 1. Grabación en local nos permitirá la Arlo Pro 2. ¿Cómo lo hace con Arlo Pro o la Arlo Pro 2? Lo hace con un disco USB conectado en la estación. Es decir, podremos conectar un disco USB y además de grabar en cloud, también podemos grabar en local, ¿vale? Mantener las grabaciones en local. Luego, si queremos que sean cámaras conectadas a una red wireless LAN separadas de la estación base, solo podremos escoger los modelos de Arlo Q o Arlo Q Plus. Además, también Arlo Pro o Arlo Pro 2 incluyen una sirena. Dentro de su estación base incluye una sirena de 100 dB de sonido para, en caso de alerta, pues activar esta sirena. Bien, vamos a ver ahora Arlo Baby. Arlo Baby no la hemos presentado, es muy de nicho. Esto sí que es para un entorno muy concreto, para el cuidado del bebé. ¿Y qué idea tiene? Bueno, Arlo Baby, la idea es crear un sistema de monitorización del bebé, pero avanzado, en el que, aparte de introducir todas las características de Arlo a nivel de calidad y de conectividad y demás, también permite funciones diferenciales muy asociadas al bebé. Es una cámara con batería integrada, una duración, esto sí, de 7 horas, porque tiene sensores de ambiente que hacen que la batería se vaya consumiendo, ¿de acuerdo? Con lo que lo recomendable es una batería, es tenerla conectada habitualmente. Ahora bien, si en un momento concreto se tiene que llevar la cámara para ubicarla en un sitio, pues bueno, se puede ir sin cargar. Incluye funciones muy dedicadas al bebé, como decía, las funciones de un color LED de la parte trasera de la cámara, pues emite una luz que se puede ser configurada desde el dispositivo móvil. Puedes configurar el color, puedes configurar también una serie de colores en secuencia que vayan saliendo, de forma que crea una luz ambiental. Luego, además, también puedes reproducir música que ya viene predefinida o bien música que podemos subir de nuestro dispositivo. Por ejemplo, pues la nana preferida del bebé puede sonar en la habitación. Sensores ambientales, como decía, tiene sensores ambientales para detectar tanto temperatura como humedad, ¿vale? O como estado del ambiente, en el que tenemos tanto estadísticas del ambiente, de la habitación. Durante 7 días podemos ver cuáles son las estadísticas o la temperatura media, cuando sube, cuando baja la temperatura, la humedad. Además, se nos envían alertas con notificaciones o bien con recomendaciones. Por ejemplo, cuando hay que encender, se recomienda encender el humidificador o el deshumidificador, o se recomienda airear la habitación. Es decir, se dan recomendaciones del ambiente. Eso está integrado y de forma gratuita. Luego, ubicación flexible en cualquier lugar. Pues lo podemos ubicar pues, tanto en un pedestal elevado como en la pared o bien de forma móvil en cualquier sitio. Y con el pedestal podemos ubicarlo en múltiples ubicaciones.
Tengo una pregunta, es si la solución de Arlo es posible combinar distintos tipos de cámaras. Sí, Arlo al final, la aplicación Arlo, que es lo que te va a permitir esa monitorización, te permite integrar cualquier cámara. O sea, tú puedes añadir cualquier cámara en la aplicación. Ahora luego os lo enseño cómo funciona. De forma que puedes tener desde un Arlo Baby, una Arlo Pro y una Arlo Q o 5 Arlo Q o 3 estaciones base en la aplicación, todas mezcladas. Bien. Bueno, las diferentes características de Arlo, en el que tiene carcasas, tiene su stand, montaje quadpod para poder ser colocado en cualquier sitio, también abrazaderas. Este trabajo con el quadpod tanto hace como de trípode como también de abrazadera para colocarlo en cualquier lugar. De forma que podemos, como decimos, no dejar ningún ángulo sin cubrir. Bien, se integra con Alexa también. Arlo Pro 2 permite la integración con Alexa, de forma que podamos activar o desactivar a través de Alexa la cámara. Y analítica. La analítica es el futuro de la videovigilancia, pasa por la analítica de vídeo. Netgear compró una empresa importante de analítica de vídeo el año pasado para introducirla dentro de la línea de Arlo, de forma que podamos generar diferentes modelos de alerta según lo que esté viendo la cámara, ¿no? Un ejemplo, se puede detectar si lo que pasa por la imagen es un perro, como vemos aquí, o bien si es un familiar, ¿de acuerdo? Mediante la analítica y la identificación facial podemos saber si lo que ha entrado es un familiar o bien es una persona ajena o es un animal que está corriendo por casa. Luego también, por ejemplo, identificación del llanto del bebé y demás. Eso es el futuro de la analítica que va a estar en los siguientes meses. Iremos incluyendo diferentes soluciones de analítica de vídeo y de audio. Tengo otra pregunta, es si Arlo o Arlo Pro añaden grabaciones de 3 segundos antes de la detección de movimiento. No. Los 3 segundos de detección de movimiento solo lo incorpora Arlo Pro 2 y solo cuando está conectada por cable. ¿De acuerdo? Si la Arlo Pro 2 no está conectada por cable, tendremos una notificación, ahora lo veremos, que se pierde esa función. Bien. Servicios. Arlo viene con un servicio gratuito, una cuenta básica, que llamamos que ofrece almacenamiento cloud de grabaciones de un gigabyte, notificación de detección de movimiento, 5 cámaras. Se pueden asociar hasta 3 cuentas, ¿qué quiere decir? Yo desde la aplicación, desde mi cuenta básica, puedo asociar varias cuentas para poder monitorizar diferentes cámaras que están asociadas a otras cuentas. ¿De acuerdo? Y tenemos 4 modos de monitorización y de estado. Esto está incluido, esto es gratuito. ¿Vale? Hasta 5 cámaras, cualquier tipo de cámara. Y es independiente del número de estaciones base. Podemos tener 3 estaciones base con 2 cámaras, 2 con 2 cámaras y una cámara, por ejemplo. Cualquier combinación, ¿vale? O cualquier tipo de cámara. Ahora bien, si luego queremos ir más allá, es decir, necesitamos más de 5 cámaras o queremos más grabación, entonces en este caso nos iremos a las cuentas Premier o Elite, que nos ofrecen o bien 30 días de grabación o 60 días y luego 10 o 15 cámaras. Estos serían los modos básicos. Luego hemos sacado también modelos de empresa que permiten mayor número de cámaras. Hasta 40 cámaras podemos tener integradas y con el soporte técnico ilimitado. Es un precio de 89 de forma anual o 139 de forma anual. A nivel de grabación continua va aparte, es una suscripción que va aparte, es decir, puede ir asociada a cualquier cuenta Basic, Premier o Elite, pero la grabación interrumpida va asociada a una cámara Q o Q+, que queramos que esté grabando, o Arlo Pro 2, perdón, que queremos que esté grabado en todo momento, y con 2 servicios de 14 o 30 días de grabación. Hay una promoción que con la compra de más de un servicio de grabación, imaginaos, tenemos 2 cámaras Arlo Q que queremos grabar en continuo, pues bien, la segunda está al 50%. Perfecto. Pues vamos a ver, una vez tenemos esto, vamos a ver
cómo sería esta grabación. Tenemos un escenario que os voy a enseñar. Bien, tenemos un iPad. Y para que veáis sobre todo la aplicación en móvil, tenemos aquí, como podéis ver, pues varias cámaras. En este caso tengo una cámara Arlo Baby, como veis aquí, otra cámara Arlo Pro, que es la que tenemos en medio, y una cámara Arlo Pro 2, que es la que tenemos abajo. Todos grabando la misma imagen de una familia de Playmobil. Bien, están grabando. A ver que ponga el audio para que nos acople. Están grabando todas la misma imagen. Entonces, bueno, aquí podéis ver ya un poco la diferencia de resolución de abajo, que sería la Arlo Pro 2. Como veis, pues podríamos ver este letrero que me ha medio caído. Podríamos ver incluso la letra pequeña. En cambio, si nos vamos a una Arlo Pro, que aunque tiene muy buena calidad también, ¿vale? Pero quiero que veáis la diferencia, que teniendo aún mucha calidez, es muy nítida la imagen, como veis, pero fijaos que, por ejemplo, pues costaría más, no se podría llegar a leer la imagen. Bien. Ese sería el Arlo Baby. Fijaos que aquí también tiene bastante buena calidad, también es 1080p, ¿vale? Sobre el sensor de Arlo Pro 2 es una mejora aún de todos los sensores que tenemos en la Arlo Q o la Arlo Baby. La Arlo Baby sería también es igual a Arlo Q, ¿vale? Por tanto en grabación lo veréis igual. Bien, ¿qué más cosas podemos ver? ¿Cómo añadir cámaras? Por ejemplo, me hacíais la pregunta, bueno, ¿cómo podemos añadir o si podemos añadir diferentes cámaras? Aquí veis que a la hora de añadir una cámara, pues puedo añadir la cámara que yo quiera a mi aplicación. Tengo todas las opciones disponibles. Por ejemplo, si queremos añadir una cámara sin cables, pues simplemente los pasos serían los siguientes. Apretar al sync de la estación base. Hay un botón en estación base que es sync. Otro que es en la cámara, también tenemos el botón sync y ya están sincronizadas, ¿vale? Y podríamos ir añadiendo así diferentes cámaras. Ahora mismo las vemos todas ya añadidas. Bien. Aquí en la aplicación, por ejemplo, abajo vemos las grabaciones que se han ido realizando. ¿Vale? En este caso no tenemos ninguna grabación. Vamos, por ejemplo, ayer, ¿vale? Diferentes grabaciones que estuvimos haciendo ayer para que veáis dentro de las pruebas. Las tenemos todas en el calendario. Luego, modos. Aquí tenemos los modos de grabación que podemos tener. Es decir, podemos escoger la cámara que queramos. Como veis, tenemos Arlo M1, Arlo Pro 2, Arlo Baby. Por ejemplo, vamos a Arlo Pro 2, o sea, es la estación base, y podemos configurar una grabación, pues bueno, por ejemplo, activada. La podemos programar. ¿Qué cámara queremos escoger? Imaginaos, podemos escoger la cámara Arlo Pro 2, que es en este caso, escoger qué es lo que ocurre, es decir, detección de movimiento, detección de sonido. Podemos configurar también la sensibilidad del movimiento. Es decir, si queremos que sea muy sensible al movimiento, que cualquier movimiento pequeño, como os decía, ¿no? Movimiento de una hoja pueda activar ese movimiento, o bien menos sensible, que sea pues, un animal, sea una persona, sea algo que realmente active el movimiento y no una pequeña variación. ¿Qué es lo que hace? Grabar vídeo, activar sirena o notificaciones push o alertas por correo. Podemos configurarlo. Bien. Aquí, como veis, tenemos la opción de programación, es decir, que sea de forma programada
cuándo se va a grabar movimiento. ¿Vale? Por ejemplo, aquí pues, podríamos decir que el sábado pues queremos hacerlo que sea siempre, ¿no? Todo el día. ¿Vale? O bien por geofacing, geolocalización. Aquí activamos la geolocalización. O bien podemos poner la dirección, o bien que nos haga esta geolocalización. ¿De acuerdo? Podríamos poner aquí la dirección donde estamos. Muelle de Barcelona. ¿De acuerdo? Indicamos la dirección donde nos encontramos. ¿Vale? Cuando esté ausente, ¿qué hago? Activarlo. ¿Vale? Es decir, cuando salga de mi radio de acción y cuando entre en mi radio de acción, ¿vale? Lo desactivo. ¿En qué dispositivo? Dentro de los que tengo, ¿qué dispositivo quiero que se active esta acción? El dispositivo que llevarías tú. ¿Vale? Y ya lo tendríamos. ¿De acuerdo? Bien, finalmente, una de las diferencias que teníamos con la Arlo Pro 2, que es la que tenemos aquí abajo, a la parte de, como veis, la imagen es mucho más nítida, también tenemos la grabación predetección de movimiento. Esto solo es cuando la cámara está cableada, ahora la tengo cableada, y lo podríamos configurar también las zonas de actividad. ¿Vale? Por ejemplo, pues queremos que, vamos a eliminar, por ejemplo, esta zona, vamos a crear una nueva zona en el que, por ejemplo, pues imaginaos, solo quiero detectar movimiento aquí, donde está el gato y donde está el bebé. Bien. Luego podemos ir creando diferentes también zonas, ¿vale? Hasta 3. Aquí podemos escoger cuál es la resolución, mejor vídeo, es decir, primamos el vídeo, primamos la batería o de forma optimizada. Sí, aquí tengo una pregunta, es si más de un dispositivo puede estar dentro o puede gestionar estas aplicaciones. Sí, o sea, tanto se puede hacer con la misma cuenta, puedes acceder con varios dispositivos, como también puedes acceder a una cuenta diferente, pero invitando a otro usuario. Ahora os lo enseño. Bueno, aquí vemos el estado de la batería, cómo estamos, el posicionamiento de la cámara para poderla enfocar, para poderla colocar. Enseño modo posición. Y una prueba pues, de detección de movimiento, por ejemplo. ¿De acuerdo? Si queréis, para poder invitar a otra persona, aquí, ¿vale? Sería para añadir a otra persona a la que queréis integrar dentro de la visualización y puedes escoger, como veis, la cámara que queráis, ¿vale? Para acceder. En este caso, imaginaos que tenéis o eso bien en un negocio o es en un entorno familiar o que tienes diferentes cámaras en diferentes ubicaciones, pues podéis decir, bueno, imaginaos, es una pequeña cadena de tiendas que tienen 4 o 5 tiendas y puedes otorgarle el acceso a cada cámara a cada, digamos, responsable de la tienda, ¿no? Solo a su cámara, pero todo asociado desde una sola cuenta, que es la cuenta del dueño. Luego, en la suscripción, como veis, tenemos la suscripción gratuita, ¿vale? Pero se podría actualizar.
Bien. Ahora, no, un simple demo, vamos a activarlo. Y para que veáis cómo, si yo ahora mismo pongo la mano por donde está el caballo y donde está todo esto, no se detecta ningún movimiento, ¿vale? Porque mi zona de actividad solo la tengo donde está el bebé. ¿Vale? Si está la detección de movimiento, vemos el LED, que indica el movimiento, y este que nos hará nos lo va a grabar, lo veremos en el cloud. ¿Vale? Lo vemos todo en 19. Vale, ahora que veníamos aquí. ¿Vale? Que ha sido cuando hemos ido donde estábamos el bebé, pero en cambio no se ha grabado anteriormente. Esto se ha grabado en el cloud. Luego, si queremos que se grabe en un USB, por ejemplo, voy a conectar un USB ahora. ¿De acuerdo? Y ya podemos ver. Aquí, en almacenamiento local. Veis que tenemos un dispositivo en el USB y que tiene una grabación en el dispositivo USB, es decir, todas las grabaciones se van a hacer allí y además luego también se sobreescribe cuando se llegue al máximo del USB. Tengo otra pregunta, es si la geolocalización está disponible para todas las cámaras o solo Pro 2. Sí que está para todas las cámaras, geolocalización sería en todas las cámaras, es una función de la aplicación. Y las grabaciones al detectar movimiento, ¿cuánto duran? Buena pregunta. Podemos configurarlo. Podemos irnos, por ejemplo, a la configuración. Entonces aquí, en grabar vídeo, ¿vale? Podemos grabar hasta 300 segundos, es decir, mientras se mantenga el movimiento, o bien grabar durante una duración determinada, es decir, pues podemos definirlo de forma predeterminada, ¿vale? Que se graben pues 49 segundos o lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, luego podemos ver cómo la grabación en nocturno, vamos a verlo más o menos bajando la luz. Vamos a funcionar. Va. Y aquí tenéis una idea, como veis también en nocturno, también la resolución es mucho más nítida en la Arlo Pro 2 que la Arlo Pro, aun siendo la Arlo Pro muy buena, la Arlo Pro 2 es muchísimo, muchísimo más nítida. Vale, por último, en la Arlo Baby, enseñaros la parte que tenemos de sensores, tanto de temperatura como de ambiente, como de humedad. Podemos ver también las estadísticas, como veis aquí, temperatura, humedad o calidad del aire. Últimos días.
Y luego también la parte de música sería esta, donde podemos hacer, bueno, de una playlist podemos añadir nuevas canciones, ¿vale? O bien tener pues una nana, ¿no escucháis? Y finalmente la luz ambiental. La luz ambiental, eso no se puede apreciar, pero bueno, se puede usar una secuencia de luces, por ejemplo, ¿vale? Y tienes una luz ambiental dentro de la habitación. Siempre, si está enfocado en la pared, pues dará esa luminosidad, ¿vale? Del color que nosotros escojamos. Bien. Volvemos. Bien, como siempre, para finalizar, comentaros las promociones que tenemos activas, que se han ampliado hasta... Perdón, me aplica... Hemos ampliado, perdón, hasta también febrero, ¿vale? Con la que tenéis también disponibles las promociones, tanto de los switches Cloud, Insight, el GC110P, de los switches también de PoE, tanto de 8 puertos como de 5 puertos, como los Click Switch, GS108EPP, o el switch PoE Plus de 8 puertos, el GS510TP, y también en NAS, en la familia 200, 212 y 214, en el APL 510 y en los switches de 10 gigabit, el 708, 712 y el 716. Ya por finalizar, recordaros, para los que no estuvisteis la semana pasada, y también os envié esta alerta, todo el mundo a actualizar la versión de ReadyNAS que ya dispone la solución de la vulnerabilidad de Meltdown y Spectre. Comentaros también que esta actualización solo está disponible en el kernel de Linux 4. Linux 3 o inferiores no tienen soporte, por tanto no tienen ninguna actualización, ¿vale? Debo tenerlo en cuenta también para otros dispositivos NAS que tengáis, tanto de otros fabricantes o NAS antiguos de Netgear que no estén en ReadyNAS OS 6, están en versiones de Linux anterior. Por tanto, no tienen soporte de esta mejora de vulnerabilidad. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Muchas gracias por asistir, como siempre, por la fidelidad. Y nos vemos aquí 15 días. Un saludo.